Bueno, vamos a seguir con el capítulo 8. A partir de este capítulo, hasta el final de este libro, están escritos en hebreo y no en arameo. Este libro de Daniel habíamos dicho que tiene unos capítulos en arameo, pero a partir de ahorita, a partir del 8 están en hebreo porque son temas que conciernen muy especialmente a la nación de Israel. Entonces, 2 años después del sueño que tuvo Daniel en el capítulo 7, pero antes del capítulo 5, sucedió esto. Esta visión tuvo un cumplimiento histórico. ¿Por qué estamos hablando de que el sueño pasado, el sueño que vimos en el capítulo 7 y esta visión que fue 2 años después fueron antes del 5? Porque en el capítulo 5 vimos precisamente cómo Darío de Media y de Persia conquistó y derrocó a Babilonia. Eso todavía no pasaba. O sea, cuando Daniel tuvo el sueño del capítulo 7 y la visión del capítulo 8, todavía Babilonia seguía siendo el imperio, todavía no había sido derrocado por Persa. Ese derrocamiento sucedió en el capítulo 5, pero el capítulo 7 y 8 fueron antes del capítulo 5. Espero no confundirlos. Esta visión tuvo un cumplimiento histórico. Aquí vio un carnero, ¿sí? Y un macho cabrío. Esta es la visión que tuvo Daniel en el capítulo 8. Un carnero y un macho cabrío. Fíjense la exactitud de todo esto, porque todo lo que Daniel escribió ya se cumplió. O sea, la mayoría, lo que falta nada más de cumplirse es el último gobierno gentil, que dijimos que es el Imperio Romano reavivado, y la venida de Cristo. Pero todos los demás gobiernos gentiles históricos ya se cumplieron con una exactitud como lo escribió Daniel. Esta visión tuvo un complemento histórico. El carnero representaba al imperio de Media y Persia como un todo, y sus dos cuernos corresponden a las dos entidades. Y este carnero tenía dos cuernos. Acuérdense que Media y Persia eran dos naciones, pero se habían aliado, representando pues una sola unidad, el carnero. La historia de este imperio se describe con brevedad en el versículo 4, con sus conquistas desde el este hacia el oeste, el sur y el norte, bajo el liderazgo de Ciro, como lo predijo Isaías. Isaías, 150 años antes, en el capítulo 45, ya había profetizado acerca del poderío de Ciro y cómo iba a ser a conquistar. Eso ya estaba escrito y profetizado 150 años por Ciro. El cuerno más alto que apareció representaba a Persia. Vamos a ver ahí en Daniel, capítulo 8, esta visión. Dice, versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Se acuerdan que este mismo imperio medo-persa estaba representado? ¿Se acuerdan por quién? Por el oso en el sueño anterior. El imperio medo-persa estaba representado por el oso y decía que un costado se alzaba más que el otro, y dijimos que porque Persia tenía más poder que Media. Y aquí el carnero, que representa ese mismo gobierno, vemos que dice que un cuerno se levanta más que el otro, y es lo mismo, Persia tenía más poder que Media. Y luego, ¿qué más dice? Dice, versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. ¿Sí? Entonces, este imperio medo-persa creció tanto, se empoderó tanto, que pudo conquistar a Babilonia. Y ya habíamos dicho que Babilonia era una ciudad literalmente blindada, era casi imposible que pudieran tomar a Babilonia. Por eso Belsasar
se sentía confiado de que nadie iba a poder conquistar a Babilonia por toda la seguridad que tenían y por el ancho de sus muros, pero este imperio de Medo-Persa era, como lo describe aquí, era potente, no podía parar nadie delante de él, no había quien se les escapase y bueno, aunque Babilonia se creía blindado, el imperio Medo-Persa los destruyó, ¿se acuerdan? Eso sucedió en el capítulo 5 de Daniel. Y entonces, pero vuelvo a repetir, cuando Daniel tuvo esta visión, todavía eso no había sucedido. O sea, necesitamos poner el capítulo 5 adelante del capítulo 8 para que tengamos un entendimiento cronológico de los hechos. Y luego nos habla de un macho cabrío en el versículo 5. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase el carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuernos. Entonces, estos 2 animales, el carnero y el macho cabrío, vuelven a representar 2 gobiernos que ya habíamos visto. El carnero, el medo-persa, y el macho cabrío representa a Grecia, ¿sí? Grecia era el leopardo con alas, y Grecia fue liderado por Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un gran conquistador, y ese que dice aquí, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Ese gran cuerno del macho cabrío, ese gran cuerno no fue nada más ni nada menos que Alejandro Magno. Fue ese gran cuerno, fue ese líder que conquistó tantos territorios de Europa, de India y de Asia, tantos, que ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. ¿Por qué fue escrito en griego? Porque fue tanta la influencia de Grecia sobre el mundo de aquel entonces que el idioma universal en ese momento, en esa área, era el griego. Era un idioma que prevalecía sobre los demás debido al poder, a la influencia de Grecia a través de Alejandro Magno, que conquistó muchísimos territorios. Pero ¿qué pasó con Alejandro Magno? Alejandro Magno murió a los 33 años, por eso dice que ese gran cuerno fue quebrado estando en su mayor fuerza. Cuando alguien tiene 33 años, podríamos pensar que esa persona está en su apogeo, está en su mayor fuerza, y en su mayor fuerza ese cuerno fue quebrado, murió Alejandro Magno. Y entonces, cuando él muere, volvemos a repetir, y vuelvo a repetir lo que ya estaba en el capítulo 7, aquí dice que salieron otros 4 cuernos, y en el capítulo 7, cuando se habla de leopardo con alas, dice que tenía 4 cabezas, y les explicaba que esas 4 cabezas eran 4 generales que se repartieron el imperio de Grecia cuando murió Alejandro Magno, y estos 4 cuernos hablan exactamente de lo mismo, de los 4 generales que se convirtieron en reyes sobre 4 sectores del imperio griego después de Alejandro Magno, ¿sí? El cuerno pequeño que habla ahí en el versículo, dice, el cuerno pequeño es Antíoco IV Epifanes, rey de Siria, que surgió del tercer imperio para gobernar sobre la división del imperio sirio entre el año 171 y 164 a.C. Yo les pongo todas estas fechas para que vean que Dios le dio esta profecía a Daniel antes que sucediera, y la historia universal registra el acontecimiento detallado de lo que Dios le dijo y le reveló a Daniel. Y es el mismo rey que ejerce dominio en el capítulo 11, 21 al 35.
En el capítulo 7-8, versículos 24-26, se menciona también un cuerno pequeño. Ambos cuernos son similares. Representa con claridad el anticristo al final de los tiempos. La razón por la que ambos se describen como cuerno pequeño es que uno es la figura anticipada del otro. El pequeño cuerno profético es el anticristo. El futuro enemigo de Israel hará todo lo que hizo su predecesor y mucho más. Entonces, vamos a ver aquí tantito para explicarles más. Dice en el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por la tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quiero explicarles algo. Este pequeño cuerno no necesariamente es el anticristo, sino es un antecedente. Ese pequeño cuerno se parece, es un tipo, es un predecesor, es un antecedente al cuerno que vimos hace rato en el capítulo 7, que es el anticristo. Este pequeño cuerno nos habla de este hombre que se llamó Antíoco Epifanes. Eso ya pasó en la historia. De hecho, les comentaba que en la Biblia tradicional hay unos libros que se llaman deuterocanónicos, o también se les conoce como apócrifos. Apócrifos es que no son inspirados por Dios. Esos libros se introdujeron al canon bíblico muchísimo, de hecho recientemente, porque no son parte del canon inspirado, pero sí hay algunos escritos de ahí que, aunque no son inspirados, son históricos. Y entre esos está el libro de Macabeos 1 y Macabeos 2, que habla un poco acerca de esto, de esta parte de la historia que ya estaba profetizada por Daniel. Este cuerno pequeño ya tuvo su cumplimiento. Este cuerno pequeño fue Antíoco Epifanes. Así lo pueden buscar. Si ustedes quieren investigar más, pueden buscar quién fue Antíoco IV Epifanes. Fue rey de Siria. Ese líder surgió del tercer imperio, de la división, de las 4 divisiones que se hicieron cuando murió Alejandro Magno. Se hicieron 4 divisiones. La tercera división, que fue de Siria, de ahí, con el tiempo, salió este líder, este rey de Siria, Antíoco Epifanes, que fue muy tremendo. Ahorita vamos a ver algunas de sus características, y muy parecido de lo que él hizo, va a ser el mismo comportamiento el anticristo, pero el anticristo exponencialmente más sanguinario, exponencialmente más perverso y exponencialmente más poderoso, pero hay similitudes. Entonces, el precursor o el antecedente del anticristo es este cuerno pequeño que ya existió y que fue Antíoco Epifanes, y vamos a hablar un poquito acerca de él, en cómo fue en la historia, ¿sí? Dice en el versículo 10, vemos el lenguaje simbólico para descubrir la persecución de Antíoco en contra del pueblo judío, al cual se alude como si estuviera compuesto por las estrellas. Al ser derrotadas, caerá bajo el dominio tirano. No lo busques, pero ¿te acuerdas que en Génesis capítulo 12, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice: tu descendencia va a ser incontable como las estrellas? Antes, Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia va a ser incontable como la arena del mar. Ya habíamos estudiado, o hemos estudiado en la congregación, en muchos estudios, que cuando habla Dios a Abraham de que su descendencia va a ser como la arena del mar incontable, se refiere a la Israel en lo natural, ¿sí? Como nación, en lo natural. Pero cuando le dice tu descendencia será incontable como las estrellas, está hablando de Abraham como el padre de la fe y la descendencia espiritual, que serían todos los creyentes de la tierra. Entonces, esta persecución que habla aquí alude como si estuviera compuesto de estrellas. Así lo ve ahí. Mira, fíjense en el versículo 9,
Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno? Dijimos, Antíoco Epifanes, que es el precursor del anticristo, porque ya repetí, harán lo mismo, pero el anticristo va a ser potencialmente peor. Dice que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Palestina, ¿sí? Palestina es la tierra prometida. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿A quién se refiere que echó parte del ejército de las estrellas, las echó y las pisoteó? Pues es ir en contra de los santos de Dios. Pisoteó y lastimó a los santos de Dios este hombre. Y ahorita vamos a ver una parte de historia donde van a ver cuál fue el comportamiento de esta persona. Dice, además de la profanación, profanó el templo. Antíoco blasfemó contra Cristo. ¿Por qué? Porque él entró al santuario, él entró al templo e hizo blasfemias en el templo de Dios. ¿A cuál templo entró? ¿A cuál templo entró Antíoco Epifanes? A ver si alguien me puede contestar ahí. Y a ver si tengo la paciencia, porque traemos un retardo entre lo que yo hablo y lo que ustedes me escuchan, hay un retraso. Antíoco no entró al templo de Salomón, porque el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Pero entró al templo que construyó Zorobabel, ¿sí? Pues alguien contestó, ¿el de Salomón? No. El de Salomón no. Gracias por contestar, es importante. No entró al de Salomón, sino al reconstruido por Zorobabel. ¿Se acuerdan que el templo de Salomón fue destruido por Babilonia? Y ya para cuando Antíoco Epifanes vino, ya había pasado, el gobierno persa había terminado, y ya había terminado o estaba en su fin el gobierno de Grecia bajo el liderazgo de Alejandro Magno, para cuando Antíoco Epifanes entró en escena. Quiere decir que cuando él entró en escena ya había sucedido que Nehemías, Esdras y Zorobabel habían regresado de la cautividad y habían reconstruido un templo. A ese templo entró y hizo blasfemas. Más adelante vamos a ver, hay tanta información que compartirles que a veces me hago bolas, a lo mejor no sé qué explicar primero, pero bueno, vamos por partes. Dice ahí en la palabra de Dios, nos habla en el versículo 13, dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fíjense esta profecía tan importante, ¿sí? Había una prevaricación de este hombre, de este cuerno pequeño. Acuérdense que dice en el versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así era ese cuerno, ese Antíoco Epifanes. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y la respuesta fue, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fíjense que le da un periodo de tiempo. La pregunta es, ¿hasta cuándo este hombre, Antíoco Epifanes, va a seguir blasfemando contra Dios, va a seguir haciendo cosas terribles en el templo? Porque vamos a ver más adelante que una de las cosas que hizo Antíoco Epifanes fue que sacrificó un cerdo en el templo de Dios. Imagínense, sacrificó un cerdo, que los judíos hasta hoy, los judíos no comen cerdo, era un animal inmundo en el templo de Dios. Y se los dio a comer, forzó a los judíos a que se lo comieran, y luego el caldo del cerdo lo esparció por todo el templo. No, era algo horrible. Ahora imagínense que si él fue el antecedente del otro cuerno pequeño que es el anticristo,
y que el anticristo va a ser peor. O sea, imagínense qué es lo que va a ser el anticristo. Y cuando pregunta cuánto tiempo va a durar esta prevaricación, cuánto tiempo va a llevar esta blasfemia, le contesta 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿por qué dice tarde y mañana? ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 1 y dice, y fue la tarde y la mañana del día 1, y fue la tarde y la mañana del día segundo? Porque para los hebreos el día no es como nosotros, para ellos es de tarde a mañana, es un día, no llevan el mismo periodo que nosotros, de tarde a mañana cuenta como un día, por eso dice 2300 tardes y mañanas. 2300 días da un periodo de 6 años, 4 meses aproximadamente. Fíjense cómo contestó. 2300 días, o sea, esta prevaricación, esta blasfemia va a durar 6 años y medio. Vamos a ponerla así, 6 años y medio. Y la profecía esta fue tan exacta que así está registrado en la historia. La historia registra exactamente un periodo de tiempo igual, ¿sí? Que corresponde a la persecución de Antonio IV, porque Epifanes era su sobrenombre, Epifanes era su apodo, que significa loco, ¿sí? Y vaya que sí estaba. Entre el año entre el año 171 a.C. y 164 a.C. Acuérdense que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay 400 años de historia, pero de silencio profético. Estos acontecimientos que estamos hablando los profetizó Daniel que sucederían durante el periodo intertestamentario, no puedo pronunciar esa palabra, y así lo marca la historia. Después de su muerte, o sea, de este Antíoco, los judíos celebraron la purificación de su lugar santo en el Festival de las Luces. Hay un festival judío que se llama Hanukkah, ¿lo han escuchado? Hanukkah o de las luces, y es en celebración de la restauración liderada por Judas Macabeo el 25 de diciembre del año 165 a.C. Ahorita vamos a ver más de esto. Dice, en cuanto a Antíoco y la persecución que llevó a cabo contra los judíos, se dice que esto había de ocurrir al fin del reinado de estos. Será, en el versículo 23 así dice, al fin del reinado de estos, o sea, en el versículo 23, o sea, al fin del reinado de los 4 generales, en el Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Sí? Está hablando de Antíoco Epifanes, que es muy parecido al perfil del anticristo, lo vuelvo a repetir. Dice que al fin del reinado de estos, o sea, de los 4 generales que se levantaron después de Alejandro Magno, se iba a levantar este cuerno, que es esta persona que es un rey altivo. Ese rey altivo fue Antíoco Epifanes. Dice, sin temor de Dios ni de los hombres, experto en intrigas, estoy en su hojita, hábil y astuto en tramar planes malvados. Con todo, había de ejercitar su poder no con fuerza propia, sino con permiso de Dios. Lo pueden corroborar en Apocalipsis 17:17. Ya lo habíamos visto, al igual que el anticristo, la autoridad que tuvo y que tendrá el anticristo y que tuvo Antíoco Epifanes no era de ellos, sino era de Dios. Sus planes eran destrucción. ¿Por qué? Porque dice, causará grandes ruinas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En todas esas expresiones, el ángel se refiere al pueblo judío. Y de la misma manera que ha prosperado por habérselo permitido Dios para disciplina de su pueblo, también va a ser quebrantado por mano de Dios.
contra el que se había levantado al profanar el templo del Dios viviente y colocar allí una imagen de Júpiter o de Zeus. Metieron una imagen de Júpiter dentro del templo. En los versículos 26 y 27 vemos que se le pidió a Daniel mantenerla en secreto porque era para días lejanos. Unos 300 años después de que Daniel tuvo la visión, se cumplió esto, así a esa actitud. Y aquí más adelante les pongo un poco más de esta historia de Antíoco Epifanes, se las voy a leer. Dice, Antíoco Epifanes entró a Jerusalén y mató a 40,000 judíos en 3 días y vendió otros tantos como esclavos. Así de malo era este señor. La profanación alcanzó el nivel máximo cuando sacrificó a una enorme cerda sobre el altar de un ídolo que estaba erigido en el templo. Forzó a los sacerdotes a tragarse la carne, hizo un caldo con el resto y la esparció por el templo. Finalmente se llevó los candelabros de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y otras vasijas y destruyó los libros de la ley. Pusieron una imagen de Zeus o de Júpiter en el lugar santísimo. Esto fue calificado por los judíos como abominación desoladora. Es el antecedente para lo que serán las actividades del futuro anticristo. Por toda Palestina se edificaron altares a Júpiter durante este periodo de tiempo, y los judíos fueron forzados a sacrificar en ellos. Pero fíjense qué pasó. En un pequeño pueblo llamado Modín, a unos 27 kilómetros de Jerusalén, un sacerdote llamado Matatías de la casa de los Asmoneos, que tenía 5 hijos, y este valiente anciano no solo se rehusó a adorar a los ídolos de Antíoco, sino que también ejecutó osadamente al embajador religioso del rey. Así empezó una resistencia judía. Uno de sus hijos, llamado Judas, fue apodado Macabeo, que significa martillo. Durante los siguientes años, Judas logró reunir un pequeño ejército judío que presentó batalla de guerrillas a los sirios y los derrotó repetidas veces, hasta el 25 de diciembre que los judíos purificaron y dedicaron el templo que Antíoco había profanado. Esta fecha después se convirtió en la fecha de la dedicación. En Juan capítulo 10, versículo 22, si ustedes van ahí a Juan 10, 22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Cuando ustedes leen aquí, celebrábase en Jerusalén la fiesta de dedicación, ¿a qué fiesta se refería? Porque esta fiesta de la dedicación no está en el Antiguo Testamento. Conocemos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, etcétera, pero no viene en el Pentateuco, no habla de ninguna fiesta de la dedicación, porque esta fiesta se estableció durante el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esta fiesta de la dedicación equivale a la fiesta del Hanukkah. Esta fiesta que ustedes están leyendo aquí, que se hacía en celebración de la victoria que Dios les dio contra Antíoco Epifanes y que pudieron finalmente purificar y rededicar el templo que Antíoco había contaminado. Por eso se hacía esta fiesta Hanukkah o de las luces, que es la fiesta de la dedicación que se habla ahí y que no tenemos el antecedente en el Antiguo Testamento, sino que el antecedente está en la historia. Sin embargo, esa historia fue profetizada con mucha exactitud por Daniel. Dice, Antíoco, enterado de los fracasos de su ejército en Palestina y otros lugares, cayó enfermo y al sentir que su muerte estaba próxima, dijo lo siguiente: ahora caigo en cuenta de los males que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los males presentes y muero en inmensa pesadumbre en tierra extraña.
Esto fue extraído del primer libro de Macabeos, que es histórico pero no inspirado. Antíoco murió en el otoño en el año 164. También, de hecho, como un dato interesante, la historia habla que Alejandro Magno, fíjense, Alejandro Magno respetaba a los judíos porque alguien le dijo a Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno tenía miedo de salir a conquistar o tenía temor a ver qué iba a suceder, alguien le dijo a Alejandro Magno y le leyó los escritos del profeta Daniel, que él iba a tener ese poder, iba a ser ese gran conquistador. Por eso los judíos durante el periodo del imperio griego, donde dominaban los griegos, los judíos vivieron tranquilamente. Fue hasta que murió Alejandro Magno y se levantaron estos 4 generales y uno de ellos, el de Siria, de ahí surgió Antíoco Epifanes, empezó la persecución a los judíos. Pero fíjense, tan exacto es, o sea, está impresionante. Y también el capítulo 11 el capítulo 11, yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver, pero les escribí lo más que pude para que ustedes lo estudien, porque el capítulo 11 está tan a detalle de todo lo que pasó en la historia, que hay gente que se ha atrevido a decir que el libro de Daniel, o al menos estos capítulos, fueron escritos después de que ya habían sucedido los acontecimientos, como tratando de decir que Daniel era un profeta apócrifo o mentiroso, porque es tan detallado la profecía de Daniel que el enemigo de Dios, usando a estos incrédulos, quieren decir, les cuesta tanto trabajo creer la exactitud que quieren pensar que se escribió después de que sucedieron estos eventos. Vamos a el capítulo 9. Entonces el capítulo 8 nos vuelve a hablar, dijimos del imperio medo-persa, luego del imperio de Grecia, cómo fue dividido después de que murió Alejandro Magno y cómo se levantó de ahí, de la tercera sección de los 4 gobiernos que se hicieron después de Alejandro Magno, de Siria, se levantó este cuerno chiquito representado por Antíoco Epifanes y cómo blasfemó y persiguió al pueblo de Dios, y cómo este cuerno pequeño es muy similar, o sea, cuando lo lees piensas que estás hablando del anticristo, y es que es muy parecido, aunque el anticristo va a ser todavía mucho peor y más poderoso de este cuerno. Entonces son 2 cuernos pequeños, ¿verdad? Dijimos, en el 7 es uno del anticristo y en el capítulo 8 es un tipo del anticristo, pero no el anticristo, que fue Antíoco Epifanes, y ya esa historia que para ahorita ya fue pasada para nosotros, pero fue profetizada por Daniel. Capítulo 9, la oración de Daniel y la respuesta de Dios. En este capítulo, Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías y recordó que Dios había determinado que Jerusalén permaneciese desolada por 70 años. Eso ya estaba en la profecía. No vamos a entrar ahí, lo pueden ustedes checar en Jeremías 25:11, ahí les puse las citas. Ya había profetizado Jeremías de parte de Dios que estarían 70 años en cautiverio. Como se aproximaba el final de este periodo, Daniel oró para que Dios obrara a favor de Israel. En segundo libro de Crónicas 36:21 nos indica que los 70 años que estuvieron en el exilio tuvieron el propósito de restaurar los reposos sabáticos que Israel había ignorado durante tantos años. También reconoce que la maldición que vino era cumplimiento a su palabra. Entonces, tenemos a Daniel que está viviendo durante la cautividad. Daniel, al leer Jeremías, se recuerda que Dios había dicho que solamente estarían 70 años cautivos en Babilonia. Y 70 años no fue un número por suerte, 70 años no fue un número al azar, no dijo Dios, 70 años van a estar porque a mí se me antoja 70, no. 70 años era porque Dios había mandado, y ahí tienen todas las referencias bíblicas, ahí en su hoja, pero no puedo ir a todas por falta de tiempo, pero eran porque Dios había mandado, así como dijo, vas a trabajar 6 días y el 7º día descansarás. Lo mismo dijo acerca del descanso de la tierra. Dios mandó que la tierra se trabajase 6 años
y el séptimo año descansase la tierra. Pero ellos durante casi 500 años, o sea, 490 años, no descansaron la tierra. O sea, ellos no trabajaban los 6 años y el séptimo no lo descansaban, no guardaban el séptimo año que la tierra necesitaba reposar. Y porque no guardaron el séptimo año, acumularon 70 años que la tierra no descansó, y esos 70 años de cautiverio equivalían a los 70 años que no habían dejado descansar la tierra. Esa es una de las oraciones más hermosas de la Biblia, que está en Daniel 9, y algunas enseñanzas son, nada más las voy a leer, así ustedes pueden buscar los versículos, que la oración verdadera es en respuesta a la palabra de Dios. Lo pueden corroborar en versículo 2 del capítulo 9. Se caracteriza por fervor y abnegación, versículo 3. Se identifica con el pueblo de Dios. No se siente el mejor que el pueblo de Dios. Se identifica con el pueblo de Dios. Los verdaderos siervos de Dios se identifican con el pueblo de Dios. Y cuando tú compartes con la gente, te identificas con ellos. Así como Ezequiel se sentaba ahí en el río con los de la cautividad, había una identificación. Entonces, eso es ponerse en la brecha, ¿sí? Había una confesión de pecado. Y la respuesta a la oración en ningún momento es por los méritos de nadie, porque ¿qué méritos podemos tener? Dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. No, nosotros oramos, nos humillamos y nos ayunamos, pero no somos oídos porque ayunemos, porque oremos, no. La respuesta a nuestra oración depende 100% del carácter de Dios, porque Él es bueno, porque Él quiere hacer las cosas. Y la meta última de toda nuestra petición debe ser que Dios sea glorificado. Esa debe ser la meta de nuestra oración, que Dios sea glorificado. No es que me hagas esto para que esté bien, para que yo sienta, porque yo pienso que así debe ser. No, para que Él sea glorificado. Entonces, dice, Dios responde a la oración de Daniel. Fue como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 21. El altar estaba en ruinas y no se ofrecía ningún sacrificio. Acuérdense que Daniel estaba en Babilonia, no estaba en Jerusalén, y Jerusalén ya estaba destruida. Jerusalén en ese momento ya no tenía nada. Pero los judíos piadosos como Daniel, que estaban en el cautiverio, a pesar que estaban lejos de su tierra, se acordaban a qué hora se ofrecía el sacrificio de la mañana y a qué hora el sacrificio de la tarde, y donde estaban levantaban su oración hacia Dios, a pesar de que ya no estaban en su ciudad, a pesar de que ya no estaban en su templo, a pesar de que ya no existía ese altar. Ellos, imagínense, habían pasado 70 años y los judíos piadosos como Daniel seguían observando el sacrificio a Dios mañana y tarde como si estuviesen en su nación, ¿no? Es impresionante. Yo siempre lo medito con respecto a la pandemia, ¿no? ¿Cuántos en la pandemia, en lugar de buscar más a Dios, al contrario, nos hemos enfriado? Pero como Daniel, 70 años no se había olvidado de su Dios. Entonces, dice, ahí los judíos oraban esperando que sus oraciones subiesen como un sacrificio agradable a Dios. Dios contestó la oración de Daniel, le mandó respuesta y viene otra profecía. Vamos a ver esta profecía de este capítulo. ¿En qué capítulo estamos ya? En el 9, ¿verdad? Entonces, este capítulo 9 tiene esta oración tan preciosa que podemos aprender tanto de cómo orar y tiene la respuesta a su oración. Vamos ahí a Daniel capítulo 9. Dice el versículo 20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y es esta la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjense que esa actitud habla de Cristo, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí vemos que habla de 70 semanas. Esas 70 semanas hablan de años, porque el contexto son años, el contexto son los 70 años de la cautividad. 70 semanas habla de años. Daniel está viendo que 70 años durarían en la cautividad, pero Dios le revela que seguirá tratando con Israel 70 veces 7. 70 semanas son 70 veces 7 años, o sea, 490 años. 490 años fueron los años que el pueblo de Israel no observó el año de reposo. Si por cada 6 años tenían que guardar un año y no lo obedecieron en 490 años, pues dieron los 70 años de la cautividad. Pero Dios aquí le dice a Daniel que Dios va a tratar con su pueblo 70 semanas. O sea, ¿cuántos días tiene la semana 7? 70 veces 7 años, o sea, 490 años. Entonces, vamos a resumirlo así. Ahí les puse tratando de hacerlo más digerible. Israel tenía que dejar reposar la tierra cada 7 años. Está la orden en Levítico. Este mandamiento fue desobedecido. Como resultado de su desobediencia, Israel había acumulado durante 490 años una deuda de 70 años de reposo, que equivalen a los 70 años que estuvieron en Babilonia exiliados. Daniel sabía todo eso y reconoce que los 70 años eran los años que no se obedeció el 7º año de reposo que Dios había mandado. Gabriel le dice ahora que el pueblo tenía que pasar por otro periodo similar en extensión, ¿sí?, a aquel que había hecho la cautividad necesaria. 490 años en desobediencia el pueblo de Dios. Ahora iban a pasar otros 490 años en los que Dios trataría con su pueblo. El periodo de estas 70 semanas comenzaría con la orden de reedificar las murallas de Jerusalén. Acuérdense que el libro de Daniel que estamos viendo se escribió antes que los libros que ya pasamos. Ya pasamos el libro de Esdras y de Nehemías. Ya lo leímos el libro de Esdras y Nehemías, que son la restauración. Pero acuérdense que los libros de Esdras y Nehemías cronológicamente sucedieron después de Daniel, ¿sí? Entonces,
¿Cuándo iban a empezar este periodo de 490 años, que son las 70 semanas? ¿Cuándo iban a comenzar? La señal es esta: cuando se diera la orden de reedificar las murallas de Jerusalén. Y los primeros 2 capítulos del libro de Nehemías informan que esta orden fue dada en el año 20 de la ascensión al trono de Artajerjes, es decir, en el año 445 a.C. En estos versículos tenemos 70 semanas, pero las 70 semanas están divididas en 3. Estas 70 semanas dijimos que equivalen a 490 años. Y están divididas en 3 periodos. Como alguien dijo, el primero, el segundo, el tercero. Vamos a ver, el primer periodo habla de 7 semanas. 7 semanas equivale a 49 años, porque estamos hablando de años. 7 por 7 da 49. Quiere decir desde el año 445 al 396 a.C. Ahí empieza el primer periodo. El suceso clave de este periodo fue la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en tiempos angustiosos, y eso está en Nehemías. Esa primera parte la estamos viendo aquí. Versículo 24 dice 70 semanas, ¿sí? Ese es todo el periodo, 70 semanas, pero esas 70 semanas están divididas en 3. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ese es el primer periodo, 7 semanas. Y luego habla y 62 semanas es el siguiente periodo, ¿sí? Y luego el versículo 27 dice, y por otra semana. Entonces, esas 70 semanas están divididas en 7 semanas, en 62 semanas y en una semana. Esas 7 semanas dijimos que equivalen a 49 años, y el suceso clave que marca el inicio de ese periodo fue la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Las 62 semanas son equivalente a 434 años. Si ustedes multiplican, ¿sí? 62 semanas equivalentes a 400, aquí no tengo mi calculadora, pero equivalen a 434 años y multiplican 62 por 7. Porque una semana tiene 7 días y eso está una equivalencia a años, porque estamos hablando de años. Desde el contexto de los 70 años estamos hablando de años. Al final del segundo periodo del Mesías, el Mesías será crucificado, ¿sí? Eso sucedió en Mateo, bueno, lo vemos en los evangelios. Y ahí dice, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, después de los 434 años, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías, o sea, fue la muerte, el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo sucedió? 434 años después, eso ya sucedió. Y luego viene el último periodo para completar las 70 semanas. Y ese último periodo es una semana. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ok. Entonces, si las 70 semanas, el primer periodo fue de 7 semanas, ya sucedió, ¿sí? Cuando fue la reconstrucción de las murallas. El segundo periodo de 62 semanas ya sucedió, porque fue desde que terminan las 7 semanas hasta que el Mesías es crucificado. Ya sucedió. Y el tercer periodo, para completar las 70 semanas, nos falta una semana, porque 7 semanas más 62 semanas da 69 semanas y nos falta una semana para completar esas 70 semanas. Y esa semana es la que todavía no ha sucedido. Una semana, ¿a cuántos años equivale? A 7 años. Una semana tiene 7 días, pero el contexto, estamos hablando que hablamos de años.
Esa semana que hace falta es desde el rapto hasta el milenio. Al principio de este periodo, el anticristo establecerá su pacto con Israel, es lo que dice ahí, y empezará posteriormente, derramará sangre. Este periodo de 7 años es conocido como la tribulación. Durante la tribulación habrá terribles guerras, hambrunas, plagas y desastres naturales. Dios derramará su ira contra el pecado, la maldad y la iniquidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira tendrán lugar durante la tribulación. A la mitad de los 7 años, el anticristo romperá el pacto de paz con Israel y les hará guerra. El anticristo cometerá la abominación desoladora que se parece mucho a lo que hizo Antíoco Epifanes, el otro cuerno similar, que hizo una abominación en el templo, y se hará una imagen de él mismo para ser adorado en el templo. ¿Se acuerdan? Tesalonicenses dice que aborrece a Dios y que él mismo se hace pasar por Dios. La segunda mitad de la tribulación es conocida como la gran tribulación. Pueden ver más acerca de esto en Apocalipsis 7:14. Y el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías 37. Al final de la última semana y de todo el periodo de las 70 semanas, el Mesías aparecerá derrotando a sus enemigos en la batalla del Armagedón y comenzará el milenio. Ha habido un espacio paréntesis de casi 2000 años. Entonces, entre la semana 69 y 70. Ya pasó la semana 69. Fue con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Falta la última semana. Pero es como si hubiera habido un paréntesis. Alguien decía o explicaba a los que les gusta el deporte, a los que les gusta el básquetbol, que tienen ciertos minutos de juego, pero que a veces, no sé si es el árbitro, perdón mi ignorancia, pero hace una pausa por alguna razón o para que la gente no sé, hace una pausa y luego reinicia el conteo de ese juego. Y ahorita estamos como en esa pausa o en ese paréntesis de casi 2000 años, alrededor de 2000 años, entre la semana 69 y la 70. Estas 70 semanas, de estas 70 semanas que están aquí, ya se cumplieron 69 semanas y falta la última semana, que es la que estamos esperando, y ha habido un paréntesis de 20 siglos, ¿sí? Es como si Dios hubiese parado el reloj de la profecía en el Calvario. Pero sabemos que pronto va a sonar la trompeta. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si van a Isaías 9, espero haberme explicado, pero si no me entendieron, les recomiendo que lean sus hojas, las estudien con calma, y si tienen alguna duda, saben que estoy a sus órdenes, me pueden preguntar, y si no lo sé, pues lo investigamos, pero yo creo que las hojas están muy claras, pero sí conviene leerlas varias veces. Ahora sí que, como dicen, masticarlas, digerirlas. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué tiene que ver este versículo? Es un ejemplo cómo Dios a veces pone espacios en el tiempo, en el mismo versículo, separados por una coma. Porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, coma, y el principado sobre su hombro. Habla del nacimiento de Jesús. Un niño nos es dado, pero luego dice coma, y el principado sobre su hombro. Cuando habla del principado sobre su hombro, habla del reino eterno del Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida a reinar sobre la tierra. Entonces, esta coma y el principado sobre su hombro, hay una cantidad de años, ¿verdad?, de separación entre el nacimiento de Jesús y entre cuando veamos al Señor Jesucristo
en su reino eterno, cuando venga a reinar, porque cuando Él vino como cordero, vino a morir, vino a abogar por nosotros, pero cuando sea el principado sobre su hombro va a venir como rey. Igual, si ven el Isaías 61, Isaías 61, 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Dios o de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Este pasaje, Jesús abrió el rollo en el templo y lo leyó, pero fíjense cómo lo leyó. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice, aquí lo leyó. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero si se fijan en Isaías, después de eso, dice: y el día de la venganza de Dios. ¿Por qué Jesús no leyó el día de la venganza de Dios? Porque en su primera venida no vino a esto, no vino a la venganza del Dios nuestro, no vino a ese día. Cuando Jesús vino y abrió el libro de Isaías, que está redactado en Lucas, Él había venido, ¿sí?, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todavía no era el tiempo de la venganza. El tiempo de la venganza se aproxima. ¿Me explico? Entonces, ahí vemos unas comas, pero vemos que puede haber un lapso de tiempo, como un paréntesis. Y es precisamente ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, es en el paréntesis en que estamos ahorita. De tal forma que solamente ya se cumplió todo lo demás, hermanos. Estamos esperando esa última semana. Esas últimas semanas que son 7 años, y aquí el libro de Daniel nos habla que esos 7 años se conocen como la tribulación, como el periodo de la tribulación, y ahí en esos 7 años, en el versículo 9, dice el versículo 27, capítulo 9, versículo 27, y por otra semana, que es la que falta, a la que vamos a entrar, confirmará el pacto con muchos. O sea, el anticristo va a ganarse al pueblo de Dios, va a hacer pacto con ellos, pero no va a respetar ese pacto todo el tiempo, sino que a la mitad de 7 es 3 años y medio. A los 3 años y medio, a la mitad de la semana, va a hacer cesar el sacrificio. O sea, va a parar el sacrificio en el templo y va a detener la ofrenda. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, o sea, el anticristo, hasta que venga la consumación y de lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. O sea, a los 3 años y medio él va a cambiar completamente y va a decir: ¿saben qué? Se acabó el pacto de paz, no van a sacrificar más en el templo, va a empezar a hacer abominaciones, va a empezar a perseguir al pueblo de Dios. Pero Dios, cuando Él esté tratando de acabar con el pueblo de Dios y en todo su poderío, Dios mismo va a venir y va a salvar a su pueblo y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Estamos en esa última semana. Ahora, en esta semana dice que va a cesar el sacrificio. Ustedes saben que hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Lo único que queda en Jerusalén son las murallas, los muros de los lamentos, porque el templo que fue hecho por Zorobabel posteriormente fue restaurado por Herodes,
pero después fue destruido por Tito, el emperador romano Tito. Creo que en el año 70 después de Cristo destruyó ese templo. No hay templo. Israel ha pasado años sin templo. Y precisamente donde su templo debe estar establecido, que fue donde Dios lo estableció, también es un lugar sagrado para los musulmanes que tienen ahí el Domo de la Roca, que es un templo que es sagrado para ellos. De tal forma que si el pueblo de Israel quiere hacer ese templo, probablemente pueda haber una lucha o va a tener que pasar un convenio de paz o va a tener que haber algo, porque es un tema súper delicado, porque donde ellos deben de construir su templo es el lugar sagrado de otra religión. Entonces algo va a tener que pasar, pero yo les puedo decir de primera mano, cuando estuve en Israel, estuve en el Instituto del Templo, donde ya tienen todos los prototipos. Bueno, no te enseñan los originales, es como tipo museo, los prototipos de todos los muebles del templo, y te pasan un video donde dice, esta generación va a ver la restauración de los sacrificios y el culto en el templo. Entonces es algo histórico, algo clave que hay un templo, porque les repito, no hay templo, pero los judíos ya localizaron quiénes son los posibles sacerdotes, porque no cualquiera puede ser sacerdote, ni cualquiera puede ser sumo sacerdote. Tiene que haber un seguimiento de las genealogías. Ya tienen quiénes son y ya tienen los muebles del templo, ya están estudiando en el Instituto del Templo cómo se deben de hacer todos los sacrificios. Solamente les falta el templo y tiene que haber este templo para que se cumpla esta profecía, porque aquí habla de alguna forma que para que esto suceda, tiene Israel que tener otra vez un templo construido. Entonces ese es un punto importante, hermanos, para a lo mejor no cansarlos, porque sé que es mucha información y todo. Vamos a hacer un descanso. Son las 7:16, como a las 7:21 nos volvemos a conectar esperemos ya para finalizar quizá, no estoy segura. Dios les bendiga, nos conectamos en unos 5 o 6 minutos.